Gloria al Señor. Quiero invitarles en esta hora y quiero llevar con la ayuda del Señor este mensaje bajo la dirección del Espíritu Santo. Y quiero invitarlos para que me acompañen a leer el Salmo número 90. Salmo número 90. El verso 6 al 9. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Quiero en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, tratar el tema: el destino final de los muertos. El destino final de los muertos. Debemos saber, por medio de la palabra del Señor Jesús, que el ser humano vive una transitoriedad. El hombre en la vida es pasajero, pero solamente nuestro Dios es eterno. Y como Dios es eterno, Él mismo vino aquí a la tierra manifestado en carne para trazarnos el camino de la salvación y por medio de este camino conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, el único que provee salvación. Y qué importante entender que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Que vivamos completamente al Señor, que muramos totalmente al pecado y vivamos en la obediencia a la palabra del Señor Jesús. El destino final de los muertos. Hay tantas cosas que la gente dice acerca de la muerte, tantas cosas que se dicen, pero lo que hay que creer es lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero que le prestemos bastante atención a la palabra del Señor y examinemos juntos qué habla la Biblia acerca de la muerte y qué podemos aprender nosotros a través de las Sagradas Escrituras acerca de este tema. El salmista, en este caso Moisés, hace parte de los salmistas. Él hace una oración delante de Dios y esta oración está llena de inspiración. Y él dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Algo que llegó y se va. Así es la vida del hombre. Dice la palabra del Señor: los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana crece, florece y en la tarde es cortada y se seca. Para tener en cuenta el destino final de los muertos, tenemos que tener en cuenta la línea histórica sobre el pensamiento de lo que dice la palabra de Dios
acerca del hombre. Y en Génesis el capítulo 3, el verso 19, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios y le falló al Señor, entonces viene la sentencia de Dios a causa del pecado del ser humano. Y le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fuimos tomados de la tierra y el Señor formó al hombre del barro y luego sopló aliento de vida. Pero a causa del pecado vino la muerte para todos los seres humanos. No era el pensamiento de Dios que el hombre muriera, pero el pecado, la consecuencia que trajo, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Cuando contemplamos esta declaración de parte de Dios al hombre, parece que la respuesta es simple. El hombre desaparece al morir y no hay más. Sin embargo, debemos analizar el Salmo 146, el verso 3 y 4 nos dice: no confiéis en los príncipes. Hoy que hay tanta gente pensando que esto que estamos viviendo va a cambiar si llega un nuevo liderazgo, si se cambian los políticos que hay. Pero déjeme decirle que la situación no cambiará así llegue un nuevo mandatario, así hayan cambios en los liderazgos. El hombre por el pecado es corrupto. El único que puede cambiar es el hombre a través del poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Salmo 146, el verso 3 dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Así es la vida del hombre. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, es pasajero, es transitorio nuestra vida aquí en la tierra. En Eclesiastés el capítulo 9, el verso 5 nos dice el predicador: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Al ver estas declaraciones, nos confirma que el hombre al morir sencillamente desaparece y no queda ningún recuerdo de él en la tierra o en algún otro lugar como la religión tradicional lo enseña. Nosotros creemos es a lo que dice la palabra del Señor. En Eclesiastés el capítulo 3, el verso 10, nos dice el predicador: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El sabio Salomón, al presentar el conocimiento y la sabiduría humana, nos muestra que la humanidad sí entendía que el espíritu del hombre tenía un destino final, y lo generalizaba creyendo que todo espíritu humano volvía a Dios que lo había creado. Ahora, conociendo esta idea en la mente humana, veamos qué lugar temporal ocupa el espíritu del hombre después de la muerte
entendiendo plenamente que el cuerpo de todos los hombres se hace polvo y queda en la tierra. En Mateo capítulo 22, el verso 31 al 33 hallamos: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Yo quiero que le preste bastante atención a lo que Jesús está expresando aquí, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta declaración de nuestro Señor Jesús nos está dando a entender que el espíritu del hombre, y aquí viene una aclaración, y qué bueno que le preste atención a este texto bíblico de la palabra del Señor. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y menciona a 3 patriarcas: que Él es Dios de Abraham, que Él es Dios de Isaac y que es Dios de Jacob. Esta declaración nos está diciendo que el espíritu del hombre de Dios cuenta para Dios como un espíritu vivo. Y lo está declarando las Sagradas Escrituras. El mismo Señor está diciendo que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero los 3 patriarcas ya habían llegado a la sepultura. Pero el Señor los está mencionando para decirnos que para Dios cuenta, el espíritu del hombre de Dios sí cuenta como vivo para Dios, aunque esté en la sepultura. Es lo que está queriendo decir este texto. Ahora, reafirmemos esto con lo que dice Hebreos capítulo 12, el verso 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, aleluya, Jerusalén la celestial, a la compañía, escúcheme bien esto, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus, óigase bien, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuestra vida aquí en la tierra es transitoria, es temporal. Así que cuando el Señor Jesucristo levante su iglesia, los que han muerto en Cristo Jesús van a resucitar de entre los muertos, tomando aquel cuerpo de gloria que se le ha prometido a cada creyente. Yo quiero decirle a todas las familias enlutadas en este tiempo, compañeros nuestros de ministerio, esposas de pastores que han partido con el Señor, hermanos nuestros en la fe, quiero decirle en esta hora, lamentamos su ausencia, claro que sí, porque ya no los vemos, están ausentes a nosotros, pero están presentes al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús.
Y ellos están a la espera de algo. El día que el Señor levante su iglesia, ellos son los que van a oír primero que nosotros. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y mire las palabras de aliento que vienen para la iglesia del Señor, escritas en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y mire que el apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo, no dice de los muertos, sino de los que duermen. Porque en Cristo los que han partido con el Señor y los que faltan por partir, dice la Escritura, duermen en el Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Aleluya. Yo sé que en este momento hay familias enlutadas por la ausencia de sus seres queridos. Pero hermano, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Aleluya. Pero también resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Queda claro el lugar temporal donde están aquellos que han muerto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un lugar temporal, pero la Biblia no da un nombre a ese lugar. Debemos escudriñar el lugar de los que han muerto en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Hechos capítulo 17, el verso 30 al 31, nos dice las Sagradas Escrituras: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amada iglesia y amigos, en esta hora debemos entender que estos hombres no están en un lugar de tormento o castigo debido a que no se les ha realizado el juicio, porque algunos piensan que aquellos que hicieron mucha maldad ya llegaron al infierno, pero no hay un lugar todavía donde ellos estén debido a que no se les ha realizado el juicio. Y no es posible ejecutar un castigo sin haber presentado un juicio justo a quien se castigue. Por tanto, como hay un día establecido para el juicio, no será sino hasta después de aquel juicio que aquellos hombres impíos recibirán su castigo. Apocalipsis, el capítulo 20, del verso 11 al verso 15, hallamos la escritura: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar, escuche esto, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Le tengo buenas noticias para los que todavía no se han arrepentido, para los que no se han convertido al evangelio. Si quieres que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, debes arrepentirte, debes convertirte, debes bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y de esa manera ser candidato para tener la dicha de la vida eterna. No hay otra manera de entrar al cielo y poder estar inscrito en el libro de la vida. Así lo estableció el Señor Jesucristo cuando nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son palabras, mandato divino de nuestro Señor Jesucristo. Estas declaraciones nos dan a entender que los muertos están en un lugar de su deceso. Ahí donde los colocaron están en el lugar de su deceso. Los que han muerto en el mar están en el mar. Los que han muerto en la tierra están allá en el cementerio, en el lugar donde los hayan sepultado. Recordemos que a diferencia de los que han muerto en Cristo, se les llaman vivos solamente a los que han muerto en Cristo. Porque para Dios no han muerto. Son vivos para Dios porque Dios es Dios de vivos. Hablando del espíritu de los hombres de Dios. La Biblia lo declara. Esta es la única declaración bíblica al respecto del lugar de aquellos muertos sin Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta declaración que aparece en Apocalipsis habla de los que no han podido convertirse al Señor y han muerto sin Cristo. ¿Dónde están? Aquí es el único texto. Los que murieron en el mar están en el mar. Los que sepultaron en el cementerio, ahí están. Así sea el polvo de ellos. Y hay una parábola que se malinterpreta. Porque algunos dicen: entonces, ¿qué pasó con el rico y Lázaro? Y toman esta escritura para decir que, mire hermano, lo que dice allí, lo del rico y Lázaro. Entonces, aquellos que no hicieron lo bueno, entonces están sufriendo en este momento en un lugar de tormento. Yo quiero decirle, lo que aparece en San Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31, que quiero darle lectura. Esto es una parábola. Qué importante que entendamos esto. Las parábolas son una comparación. Lo que aparece allí no es algo en lo cual podamos decir, es que esto es así. No, es una parábola, es una comparación. Y leamos esta parábola de San Lucas capítulo 16, el verso 19 al 31, que dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero que analicemos esto detalladamente. Esta es una declaración de Jesús y debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. 1, debemos partir del hecho que es una parábola y por lo tanto es una anécdota que no es real. Es decir, es algo que el Señor dijo para que se tuviera una idea de lo que puede suceder después. 2, que como parábola tiene un objetivo principal. Toda parábola tiene una moraleja. Y por lo tanto, los hechos reales descritos allí no son reales en el tiempo que se narra la historia. Porque miren ustedes, si ustedes se fijan, es la manifestación de Jesús en carne y Jesús es el que está declarando la parábola. Se menciona a Abraham, se menciona a Moisés, se mencionan los profetas. Y para el momento en que se están desarrollando los hechos, el último de los profetas de ese entonces es precisamente Juan el Bautista. Ese es el último de los profetas. Y si usted mira en lo que la palabra está diciendo, se está refiriendo a una parábola. Lo tercero que debemos tener en cuenta es que nadie se salva por ser pobre o se condena por ser rico. Porque algunos piensan, tomando esta parábola, que por ser rico es condenado y por ser pobre puede ganar el cielo. Pero nadie se salva por ser pobre, ni nadie se condena por ser rico. Lo cuarto que debemos tener en cuenta es que no existe castigo de tormento sin ejecutar primero el juicio. No es que este hizo lo malo, ya llegó al infierno. No hay, porque Dios es justo. Y en este momento todos los que han muerto haciendo maldad, déjeme decirle, ninguno de ellos ha pasado por el juicio final. Y sin juicio final no puede haber castigo. Tiene que haber un juicio justo para que después del juicio ahí sí venga el castigo. Así que en este momento todos están a la espera, aún los que han muerto ya, que no obedecieron a Dios, que no obedecieron su palabra, están a la espera del juicio final y después de ese juicio serán castigados. No existe castigo de tormento sin ejecutar un juicio. La moraleja o la enseñanza de esta parábola es que lo que el Señor quiere que entendamos es que debemos creerle a Dios. Es difícil para el hombre creerle al Señor, aunque Él se levantó de los muertos. Mire que la parábola está hablando de que el rico pedía que se enviara a Lázaro, que resucitara entre los muertos y le hablara a sus hermanos. Y mire la relación que hay. Jesús se levantó de entre los muertos. Y ese nombre es predicado en todos los seres humanos. Pero no todos los seres humanos quieren creer al Jesús resucitado.
Ni aún que Jesús se haya levantado entre los muertos, la gente le cree al Señor. ¿Y cuál es el resultado de la incredulidad del hombre? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué le espera al hombre que vive en incredulidad y no quiere creer? Le espera el juicio final. Estas declaraciones bíblicas nos dicen que los muertos en Cristo Jesús están en la presencia de Dios y del Cordero, esperando el día de su resurrección. Y aquellos que han muerto sin Cristo están bajo la autoridad de la muerte en los lugares del reposo de sus cuerpos, totalmente inconscientes del mundo material que los rodea, esperando el día del juicio. ¿Qué nos queda a nosotros? Hay un encargo de parte del Señor a toda la iglesia, porque el Señor no solamente le encargó esto a los pastores, no le encargó esto solamente a los evangelistas. El mensaje de la predicación hay que proclamarla, y cada uno de los que somos del nombre del Señor Jesús debemos proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, que en presencia de Dios y de Cristo Jesús, el único Dios verdadero, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, el Señor a través del apóstol Pablo nos pide encarecidamente: predica la palabra de Dios. No es tiempo de estar mirando otras cosas que nos entretienen en este mundo falaz. Mucha gente está desviando su mirada de lo que realmente debe mirar. Nosotros en esta hora no podemos mirar lo que está viviendo el mundo. El mundo pasa y sus deseos. El mundo busca lo suyo. Pero nosotros tenemos que saber que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero sabemos que aquellos que hemos creído al evangelio, aquellos que vivimos para el Señor, nuestra esperanza no muere con nuestra vida, porque es verdad que la muerte llega y hasta ahí llega la presencia de ese ser querido, pero los que mueren en el Señor siguen vivos en la presencia del Señor, esperando la resurrección de entre los muertos. Te pido encarecidamente: predica la palabra de Dios. Iglesia del Señor, debemos mantenernos preparados. Sea o no el tiempo oportuno, debemos corregir, debemos reprender y debemos animar a toda la gente con paciencia y la buena enseñanza de la palabra de Dios. La gente no habla sino de política, la gente no habla sino de corrupción, la gente no habla sino de pandemia, pero la iglesia del Señor Jesucristo tiene un mensaje diferente. Tenemos la esperanza en el Señor, tenemos la vida en el Señor, tenemos la seguridad de la salvación en el Señor Jesucristo. Iglesia del Señor, nosotros cada día debemos proclamar ese nombre que es sobre todo nombre. Debemos vivir en armonía, en comunión con el Señor. Debemos tener esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo. No te desvíes a pensar otras cosas. No hables con tu familia de lo que habla todo el mundo. Aprovecha cada segundo, aprovecha cada minuto. Si vas a abrir tu boca, sea para proclamar que no hay otro que pueda salvar sino el Señor Jesucristo. El único que le puede cambiar la vida a este mundo se llama Jesús de Nazaret. Y eso es lo único que debe hablar esta iglesia. Es lo único que nosotros debemos proclamar. Nosotros no estamos para llevarle la corriente al mundo. Nosotros no estamos
nosotros para ir según la corriente de este mundo. Esta iglesia va en dirección contraria de cómo va el mundo. Nuestra mente, nuestra meta, esta es en la patria celestial. Iglesia de Jesucristo, es hora de proclamar el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, no temas. Con nosotros está el Señor Jesucristo. Iglesia, no tengas miedo. Con nosotros está el Todopoderoso. Iglesia, podemos abrir nuestra boca y darle en medio de noticias trágicas a todos nuestros familiares y conocidos: Jesucristo es la vida, es la resurrección y es la esperanza de esta iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo le creo a la palabra de Dios, y yo creo que el Señor Jesucristo quiere hoy más que nunca que nosotros nos apropiemos de su palabra. Que hoy más que nunca nosotros tomemos su palabra creyéndola. Que nosotros tomemos esta palabra y la afirmemos en nuestras vidas. Que haya quien en esta hora puede decir: Señor, yo necesito aumentar mi fe en ti, yo necesito acercarme más a ti. De pronto alguien en esta hora se ha descuidado en su vida espiritual. Yo quiero decirte: más que la muerte está el levantamiento de la iglesia. Pero antes que acontezca esto, ponte a paz y salvo con el Señor Jesucristo. Proclamamos el mensaje de la verdad de nuestro Dios. Jesucristo, hermano, Jesucristo viene pronto, viene por su iglesia, y el que no esté listo tristemente se va a quedar. Pero iglesia, hay un llamado, hay una alerta en esta hora, hay un pregonero en esta hora diciéndole a la iglesia: levántate de tu sueño y ponte pilas en tu vida espiritual. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No es tiempo de desmayar. No es tiempo de mirar atrás. No es tiempo de mirar las cosas del mundo. Es hora de afianzarnos en el poder de Jesucristo. Es hora de afirmarnos en el Señor. Oh iglesia, el Señor Jesucristo está a las puertas. Escucha el mensaje, esta alerta, este campanazo de parte del Señor. Es hora de alistarnos. Es hora de alistar nuestras maletas. Es hora de ponernos en las manos del Señor. Él está pronto para venir. Él está pronto para llevar su iglesia. Yo no me quiero quedar aquí. Yo me quiero ir con el Señor. Por eso en esta hora yo quiero invitarle a alguien en esta hora. Ahí donde estás, haz un altar para Dios. Yo quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Si alguien no le ha caminado bien al Señor, si alguien en esta hora está necesitado de esa fortaleza del Señor, hay alguien que dice: no tengo fuerzas. Yo sé que el Señor viene pronto por su iglesia, pero necesito fuerzas de Dios. Quiero decirle en esta hora, allí donde tú te encuentras, ahí también está Dios. Y ahora mismo el Señor te puede fortalecer. Ahí donde quiera que tú estés escuchando esta palabra, puedes recibir de parte de Dios su fortaleza.